estaba el amalecita con vida todavía, Agag. Más adelante todavía David tuvo que luchar y lidiar con los amalecitas porque no se obedeció completamente de destruirlo todo para quitarse el problema de encima. Por eso, mis hermanos, más adelante en los días de la reina Esther, acuérdate nada más que ese Amán, el perverso, ese malvado hombre, trató de eliminar a todo el pueblo judío en los días de Esther. Y él era descendiente de Agag, rey amalecita. Esther capítulo 3 y versículo 1. Cuando Saúl fue asesinado, mis hermanos, en el campo de la batalla, un amalecita afirmó él, el que habló con David y le fue y le llegó la noticia, él afirmó haber dado el empujón final a la espada. Fíjese cómo lo está persiguiendo el amalecita. Lo que Dios te ordena que lo destruya y no lo destruyes, te va a alcanzar. Esa es la ley, no puedes escapar. No hay forma de que escapes. Así que aquí vemos, mis hermanos, que cuando no obedecemos a Dios totalmente, ¿sí?, esa porción que sobra, ¿sí?, porque lo hacemos parcialmente, no lo hacemos totalmente, esa porción que te sobra, que tú no lo quieres destruir, ciertamente volverá a causarnos problemas si es que no lo matamos, cuando lo hacemos a medias. Por eso lo tenemos que hacer morir. Por eso aquí le dijo Samuel a Saúl, aquí en el versículo, mis hermanos, en el 15, y Saúl respondió: de Amalec los he traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho. Ahí viene lo bueno, la confrontación entre el Dios creador y el desobediente. Nadie va a escapar. Aquí Samuel ya escuchó lo suficiente de excusas. Aquí Samuel ya no tiene nada más que escuchar. Ya las excusas habían revelado quién era Saúl. Puras excusas. Ahora es tiempo de que Saúl se calle y escuche la palabra de Jehová a través de Samuel. ¿Piensas que te vas a escapar de todo el tiempo que has obedecido a medias? Pensamos que vamos a escapar. ¿A dónde huiré de tu espíritu? Si la palabra de Dios nos lo dice. ¿A dónde puedo escapar? Si te remontas en lo más alto, allí me derribarás. Si te vas inclusive al Seol, a lo profundo de la tierra, ahí estás tú. ¿A dónde voy a huir de tu presencia? Dijo Jonás: huiré a Tarsis de Jehová de los ejércitos. Yo voy a huir. Él me manda a predicar. Él me manda a proclamar salvación. Y pensó que podía huir del Señor. Se despierta al mar, el creador del mundo, el que deposita los vientos por medida, levanta una tempestad en el mar. Aquel pensaba que podía huir de la presencia de Dios. Y aún todavía tenía un pez preparado el Señor para que el rebelde obedezca completamente. Si eres hijo de Dios, tenlo por seguro que el Señor te va a alcanzar. Aquí Samuel le dice entonces, Samuel,
a Saúl le dijo: déjame, te voy a declarar lo que Jehová me ha dicho. Y aquí vemos entonces en el versículo 17 al 21, dice la palabra de Dios: y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Jehová te envió en misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová. Qué triste, mis hermanos. Y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Aquí, mis hermanos, la voz del Señor a través de su profeta, y le recuerda: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿sí?, no has sido hecho jefe de la tribu de Israel. Aquí tiene mucho mensaje, pero aquí le está confrontando y le dice: Jehová te envió en esa misión y te dijo: destruye a todos de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes, destruye todo. ¿Y por qué ahora has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Aquí era la evidencia clara, mis hermanos, del pecado de Saúl, donde Dios le dio una orden específica y la desobedeció directamente. Y a pesar de que la desobediencia era el pecado más evidente, con pruebas allí delante de Samuel y de Saúl, la raíz de la desobediencia de Saúl era mucho peor: el orgullo. Ese orgullo, mis hermanos, Pablo lo cataloga como la condenación del diablo. El orgullo fue lo que hizo que Lucero, hijo de la mañana, cayera. Lucero, hijo de la mañana, por su orgullo, esa fue su condenación y fue echado fuera. El Señor no soporta el orgullo, la desobediencia tampoco. No hay excusa para no obedecer al Señor. No hay excusa, porque Él nos ha dado su evangelio, y su evangelio es todo lo que Jesucristo hizo en la cruz, sus sufrimientos, su resurrección, que nos ha dado justificación. Y nos ha dado de su Espíritu Santo, nos ha dado de su palabra. No somos religiosos. Hemos sido regenerados. Somos nuevas criaturas. Antes éramos ciegos, no veíamos. Ahora vemos. No hay excusa. Entendemos la palabra de Dios. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. En cambio, el hombre que ha sido perdonado, que ha nacido de nuevo, que es hijo de Dios, él puede discernir las cosas del Espíritu. Tiene la ayuda del Espíritu Santo para obedecer. Y tiene también, mis hermanos, la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, para poder nosotros hacerle guerra a Amalec, los deseos de nuestra carne. Así que aquí vemos nosotros que el orgullo de este hombre, de este rey Samuel, aquí vemos que le dice: aunque eras pequeño en tus propios ojos, le recuerda cómo era de humilde anteriormente, ¿sí? Y ahora dice: has sido jefe de las tribus de Israel. Ahora Dios te engrandeció, te ungió el Señor por rey. Ahora ya no se podía decirle a Saúl: eres pequeño en tus propios ojos. Ahora él era más grande en sus propios ojos. Así nos sentimos muchos. Nos sentimos grandes, nos sentimos superiores. Aquí
Saúl le respondió a Samuel y todavía por segunda vez le dice: antes bien he obedecido la voz de Jehová. Saúl sigue insistiendo, él que es inocente. Sí, el engañado así va a ser siempre. Siempre va a creer que es inocente y que no tiene la culpa. Pero estaba cegado. Él pudo decir: he obedecido la voz de Jehová. Entonces aquí vemos que Agag, ahí está el rey delante de sus ojos. Y aún dice él: he destruido a los amalecitas. Delante de sus ojos estaba el pecado. Una clara evidencia aquí del poder, porque tiene poder, mis hermanos, el autoengaño, el poder y la profundidad del autoengaño. Sí, había un amalecita justo enfrente de él que no había sido destruido, y él aún dice que él: ante bien yo he obedecido la voz de Jehová. Mas el pueblo tomó del botín. Después de insistir en que era inocente, Saúl sigue culpando al pueblo por el pecado. Su afirmación era una verdad, pero a medias. Pero en realidad delante del Señor era una mentira completa. Era verdad que el pueblo tomó del botín, como él lo dice. Pero ¿sabe qué? Ellos lo hicieron por el ejemplo de Saúl. Él le perdonó la vida al rey Amalec. Y con el permiso de Saúl, ¿sí?, y con su ejemplo, el pueblo lo siguió. Porque él no hizo nada para detener al pueblo. A él se le dio la orden. Cada líder va a dar cuenta al Señor. Por eso, el Señor es el que corrige las cosas. Saúl era celoso ciertamente en dirigir a su ejército cuando él le convenía hacerlo. En el capítulo anterior, nosotros vemos cómo él comenzó a añadir pecado tras pecado. Samuel le dice a Saúl: se complace Jehová tanto en los holocaustos. Es que él había traído las víctimas, él había traído las ovejas y las cabras y las vacas para sacrificarle al Señor. Y le dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Dios. La observancia religiosa, él muy religioso, él quería ofrecer sacrificio, él quería quizás en su propio autoengaño como comprar al Señor con lo que hace. Observar una religión sin obediencia. Una religión sin obediencia no sirve. No sirve, no lo acepta el Señor delante de Él, no lo acepta. El mejor sacrificio que nosotros le podemos llevar al Señor es un corazón arrepentido, es un corazón humilde, es un corazón que reconoce su necesidad, es un corazón que sabemos que no podemos vivir sin la palabra de Dios, es un corazón que reconoce que no podemos vivir sin la comunión por medio de la oración. Mis hermanos, necesitamos nosotros reconocer y ser humildes, que necesitamos urgentemente para una obediencia completa del Señor, un corazón arrepentido, un cuerpo rendido al servicio del Señor. Aquí uno puede ofrecer miles de sacrificios para el Señor. Tú puedes hacer muchas cosas para el Señor, lo puedes hacer. Tú puedes hacer miles de horas para su servicio.
o quizás dar millones de dólares para su obra. Tú lo puedes hacer. Pero todos estos sacrificios significan poco si no hay un corazón rendido al Señor, humilde en obediencia, tomando por ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. Ofrecer nuestra propia voluntad como Él lo hizo. Cuando había llegado la hora, nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, dijo: ha llegado la hora. Desde Galilea, quizás 3 días, 4 días de camino, le dice a sus discípulos: es necesario ir a Jerusalén. Y ahí va a llegar el tiempo del 14 del Nisan, donde se celebra la Pascua para recordar la gran liberación que Jehová de los ejércitos le había regalado a Israel. Y tenían que obedecer perpetuamente en este mandamiento. Y Jesucristo tenía que morir precisamente el 14 del Nisan, cuando se ofrecía el Cordero de la Pascua que las familias proveían para derramar la sangre del Cordero, cuando en Egipto se lo pusieron a los postes de las entradas de sus puertas. Y tenían que asar el Cordero y lo tenían que comer asado, y lo que sobraba lo tenían que consumir en el fuego. El 14 del Nisan, Jesucristo también tuvo que poner su vida para que se cumplan las Escrituras. El Señor, mis hermanos, obedeció al Padre porque el Padre lo envió. El Hijo, que es la palabra, el Verbo de Dios hecho carne, el único en la cual el Padre tiene complacencia, el único que vino a este mundo y que conocía las Escrituras desde Génesis, la simiente de la mujer, que tenía que golpear en la cabeza a la serpiente. Jesucristo lo sabía. Él sabía lo que venía. A eso precisamente vino. El rey de los judíos, humilde, montado en un pollino. El día 10 se presentó allí y se ofreció como rey, estando enfrente del monte de los Olivos. Ahí se encontraba la puerta oriental del templo. Ahí oró sobre la ciudad de Jerusalén. Él sabía lo que venía. Isaías 53 se tenía que cumplir. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. El que viene a obedecer completamente para nuestra salvación. El que nos puso ejemplo como oveja detrás de sus trasquiladores. No abrió su boca cuando lo maldecían. Él no abrió su boca. Cuando fue rechazado por el pueblo y el pueblo pidió a Barrabás, y él fue desechado diciendo el pueblo: crucifícale, crucifícale, mátenlo. Antes de ir a la cruz, la víctima tenía que pasar por el azote. Sí, tenían que azotarlo. Y nuestro Señor Jesucristo, para obedecer completamente para nuestra salvación y el perdón de nuestro pecado. Porque si Él no hacía esto, mis hermanos, ¿desde cuándo ya hubiésemos estado en condenación eterna, perdidos para siempre?
Pero nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, obedeció. Él cayó. Él se humilló. Cuando le decían que confesara su culpa, que confesara su pecado, el verdugo tiraba el látigo, el azote, y le desgarraba la carne. Y los surcos que hacían en sus espaldas, en su pecho, en sus hombros, en sus glúteos y hasta sus talones. Tenía que confesar la víctima su pecado, pero ¿qué pecado había en él? Él estaba sufriendo por mi culpa, por mi pecado, por mi maldad, una obediencia completa al Padre para que yo hoy en día pueda gozar de las fuentes eternas que fluyen de la cruz del Calvario, que fluyen del sacrificio perfecto, hermoso, maravilloso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo resucitado de entre los muertos. Por eso es importante obedecer, mis hermanos, completamente. Y aquí está el manual. Aquí está la palabra de Dios que tiene que ser nuestro alimento diario. Esta es nuestra vida espiritual. Tenemos que agradar al Padre en todo. Tenemos que cumplir el propósito por el cual nos llamó. Y los dones que el Espíritu Santo repartió como Él quiso a nosotros. Pero hoy en día no entendemos eso. Hoy en día, mis hermanos, nos aborrecemos los unos a los otros. Eso no lo queremos destruir. Si un día estaremos en gloria, si es que somos salvos, un día estaremos juntos. Un día veremos a aquel que obedeció completamente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquel que tomó el patíbulo. Sí, que lo cargó su cruz. El travesaño de 90 libras. Desangrado, deshidratado, desvelado. Con los nervios lastimados, con la corona de espina. Allí subió al monte Gólgota y allí fue levantado. Y pasaron las horas, 6 horas colgado. Su corazón explotó. Vomitó sus entrañas. Todo por mi culpa y todo por mi pecado y por mi maldad, porque yo era hijo del infierno. Yo era hijo del diablo. Yo era hijo de las tinieblas, pero gloria a mi Señor Jesucristo, que pagó el precio para que yo sea libre, para que yo sea perdonado, para que yo tenga vida eterna. Por eso a Él la gloria y la alabanza y la obediencia total, no parcial, lo que solamente me agrada o me gusta. Señor, te damos las gracias en esta tarde, Señor, por esta bendición que tú nos das, Señor. Solo te rogamos que nos ayudes, que tu bendición, Señor, de tu Santo Espíritu y tu fortaleza, Señor, y el poder de lo alto siempre, Señor, sigamos allí sirviendo, en obedecer, Señor, tu palabra y ser humilde a tu palabra. Los tiempos difíciles vienen, Señor. Vienen tiempos de gran necesidad. Vienen tiempos de crisis, Señor. Por eso es necesario, muy necesario, Señor, caminar junto a ti. Por el bien de nuestros hijos, por el bien, Señor, de nuestros hermanos. Bendice, Señor, en todos los continentes a tu pueblo. Y te seguimos rogando, Señor, por una fuerza de tu Santo Espíritu para hacer
tu voluntad, que tengamos un espíritu ferviente, Señor, fervientes en el espíritu, constantes en la oración, como dice tu palabra, puestos los ojos siempre en la cruz del Calvario y en el sepulcro vacío, Señor. Esa es la fuente inagotable, la que nos llena. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. A un Dios vivo que resucitó de los muertos, y como dijo Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy, y gloria a Dios por todas sus bendiciones espirituales, y que Dios bendiga a su iglesia y a su pueblo y a todos nuestros líderes, que no sean como Saúl, porque después podemos ser derrotados como pueblo. Gracias, y que Dios me los bendiga a cada uno de nuestros hermanos. Gracias.